Son las 7 de la tarde, una hora menos en la bonita comunidad canaria. Esta tarde la investigación vuelve a los micrófonos de Granada Spot Directo para llevarle la historia de la Zubia. Y para eso ya tengo a todos los componentes del CEI Alzahuilla aquí en los estudios de Granada Spot Directo. Y como no, su director, Antonio Buendía. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué hay? Buenas tardes, Ramón. Quiero que me vayas presentando a todas las personas que tienes aquí contigo, Okay. para hacer pues eso, la historia de la Zubia. Bueno, como ya es habitual en nosotros, y espero que durante mucho tiempo, el primer lunes del mes, tenemos Historia en la Onda. Y esta vez vamos a hablar del archivo histórico. Además, tengo con tertulio a mi compañera Joaquina. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vaya, siempre sonríe cuando dice buenas tardes. A mi compañero Alberto, que es, digamos, el jefe hoy del grupo, porque vamos a hablar del archivo histórico y es su especialidad. Alberto, ¿qué hay? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Además es serio cuando él lo dice, no sonríe. Y nuestra compañera Olga Pulido, que se ha incorporado recientemente al grupo de dirección, es la que va a coordinar todo el tema de arte y además es la jefa de los dineros. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y ella también sonríe. Y la economía, ¿no? Sí, es lo más importante. Bueno, evidentemente hoy traíamos un capítulo distinto al del otro día. Queríamos hablar de, para nosotros, uno de los temas más importantes que tenemos ahora mismo dentro de la línea de investigación del CEI, que es el archivo histórico. En ese sentido, decimos a Alberto, oye, ¿por qué no le planteamos a través de las ondas a todos los vecinos que nos están escuchando qué es lo que estamos haciendo con el archivo histórico? Pero sobre todo algo muy importante, Alberto, es ahora empieza el interrogatorio, tú tranquilo. Y el interrogatorio es, Alberto, ¿un archivo histórico es? Pues más bien yo diría que un archivo histórico porque son muchas cosas. Son, por un lado, puede ser la habitación o el sitio donde están depositados ciertos documentos. Por otro es el servicio que se puede dar desde ese archivo. Pero lo que comúnmente entendemos por un archivo histórico pues es la recopilación, la organización de una serie de documentos que han sido productos de una gestión, en este caso del ayuntamiento. Entonces, pues igual que hoy acudimos a un ayuntamiento y necesitamos ver un expediente nuestro porque hemos solicitado un vado, porque queremos una licencia de obra, pues esa información la podemos tener en el archivo histórico, pero de hace 100 años, 200, 300 y hasta 400 El años. de los caballos. Por ejemplo. Bien, entonces, a ver, yo ahora te pregunto, o sea, en un momento determinado nos reunimos en el grupo de dirección y planteamos la necesidad de meterle mano al archivo histórico municipal, que además fue una idea tuya, que lo fuiste empujando a todos y estábamos de acuerdo. ¿Vale? Claro. Entonces, cuando le metimos mano y empezamos a ver el archivo histórico municipal, ¿cuál es tu primera impresión de esta partida que hemos podido analizar? Pues una impresión muy favorable, porque a pesar de que no es un archivo muy grande en extensión, tenemos que tener en cuenta que la Zubia antes no era tan grande como ahora, sin embargo sí que tiene una cantidad de información, la documentación que hay, muy importante. Y además información que no existe en otros archivos de la comarca o de la zona. Entonces es una visión muy completa que nos puede orientar mucho a conocer el pasado, la historia de la Zubia y conocer pues quiénes eran nuestros antepasados y qué es lo que hacían aquí, a qué se dedicaban y un montón de datos y de información que francamente a mí me pareció muy interesante dar a conocer. Bueno, es importante decir que el trabajo que Antonio y el CEI está haciendo en el archivo histórico es un trabajo que tiene un respaldo, quiere decir que cuenta con el respaldo del ayuntamiento a través de un convenio que se firma con el ayuntamiento para el estudio, la catalogación, la organización del archivo histórico y la puesta en valor del archivo histórico, ¿no? Y estamos trabajando, yo creo que aproximadamente desde marzo del año pasado, es cuando se firma,
si me corregirme si me equivoco. No, efectivamente, desde sí, marzo sí. del Marzo año del pasado. 2018. Hay se unos, firma. creo recordar, unas 170, 180 cajas, de las cuales prácticamente se han visto como la mitad. Como la mitad, unas 80 la mitad. aproximadamente, sí. Y bueno, la impresión dice que es buena, pero... Es muy buena, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? es muy buena. Cuenta la verdad, ¿eh? Cuenta la verdad. Hay un respaldo ciertamente porque efectivamente el CEI firmó un convenio de colaboración entre el ayuntamiento. Como hablamos de marzo de 2018, estamos hablando de la anterior corporación. No obstante, el convenio se firmó con una visión a 4 años, con lo cual entendemos que está todavía en vigor y en eso estamos trabajando con la actual corporación. Entendemos que es un proyecto a muy largo plazo, porque para empezar hay que saber lo que hay, que es la primera fase que estamos haciendo, que es la de catalogación y ordenación, saber exactamente lo que hay, y a partir de ahí pues vendrán, esperemos, y en eso estamos trabajando, muchísimos otros proyectos, sobre todo de difusión, porque queremos que no sea el archivo un espacio como habitualmente se suele pensar de los archivos, un espacio muerto, un espacio de papeles viejos que no sirven para nada, sino que lo que queremos es justo lo contrario. Queremos un espacio vivo, lleno de actividad, que sirva para la ciudadanía y que además potencie la Zubia en todos sus aspectos, no solo el aspecto histórico de investigación, sino un montón más que pueden salir del archivo histórico municipal. Porque ahora mismo el archivo se encuentra, sigue estando en las dependencias donde estaba antes. Ahora mismo está en los bajos del ayuntamiento, casi es una especie de, casi diremos un sótano del ayuntamiento, en una habitación. Casi, es un sótano total. En una habitación que no está bien preparada, pero es bastante escasa para la documentación existente, y bueno, pues el objetivo quizás es ampliar esas dependencias, llevar el archivo a un espacio bastante más decente y sobre todo pues donde pueda haber pues una sala de investigadores, una sala de reuniones, facilidades para difusión, para exposiciones, para, por ejemplo, queremos firmar convenios con la Universidad de Granada para traer gente de práctica o gente que aprenda sobre la documentación, para temas de archivos. Queremos que se puedan hacer un montón de exposiciones. Queremos, por supuesto, dar a conocer, digitalizar buena parte de esa documentación y ofrecerla al público, que vengan investigadores. Eso requiere unos espacios bastante más amplios y más adecuados que los que hay en la actualidad. De todas maneras, vamos, creemos que eso no es ahora una cosa y después vendrá otra, sino que pueden ser acciones que se lleven ya en paralelo. Claro, ciertamente, ¿no? Nosotros estamos trabajando siempre en casi todas las acciones a la vez, es decir, mientras se ha estado catalogando, pues estamos viendo las posibilidades de ofrecer exposiciones temporales, por ejemplo, Sí, porque hay por ahí una. Claro, en la documentación nos sale muchísima información y bueno, las posibilidades que nos ofrece esa documentación es muy amplia, ¿no? Desde una exposición sobre cartografía que tenemos pergeñada de alguna manera y a falta un poco de una subvención que nos permita llevarla a cabo, pero también tenemos, por ejemplo, una serie de documentos muy importantes relacionados con la violencia de género en otras épocas, que quizás es un tema muy poco conocido. O Napoleón. O sobre Napoleón, sobre las tropas napoleónicas cuando entraron en Granada, y curiosamente la documentación que tenemos en el Archivo Municipal de la Zubia, que además es documentación, en este caso en algunos casos bilingüe, pues está en francés y en español, y en muchos casos además nos habla de la vida cotidiana de la gente de aquí cuando venían las tropas napoleónicas y digamos que esquilmaban casi porque necesitaban abastecimiento para tropas, para los caballos, y claro, pues las cosechas y todo lo que fueran animales pues directamente eran requisados. Entonces nos da mucha información sobre un aspecto y un momento de la vida cotidiana muy interesante, como es la invasión napoleónica y la guerra de independencia, ¿no? Yo quería preguntarle, Alberto, para ti, como historiador también, ¿qué importancia tiene ahora mismo el archivo de la Zubia? Para mí es muy importante, como historiador, porque es la base de muchísima información que nos puede dar a conocer pues muchísimos detalles que hoy no conocemos y que hoy no sabemos, es decir, por qué la Zubia es una villa
y no es un lugar o una pedanía o una aldea, tiene la categoría de villa y eso aparece en el archivo. ¿Qué población tenía? ¿Cuánta gente había aquí? Un montón de datos. Yo me he encontrado la escritura del ayuntamiento de 1590. Hay muchísima información. Y el valor, además, Ramón, yo te diría, es comparativamente con otros pueblos, por ejemplo, cercanos, en esta misma mancomunidad del río Monachil, no hay documentación de esa época con esa profundidad y con ese interés. Es decir, apenas suele haber en los archivos municipales muy poquitos documentos, casi todos del siglo XIX y algunos más. Y en la Zubia tenemos la suerte de que tenemos una información pues prácticamente desde el siglo XVI hasta hoy y muy, muy completa. Como información os puedo decir que a nivel histórico se habla siempre a nivel de archivos de series. Series son a lo mejor el tipo de documentos que hay sobre un tema. Pues, por ejemplo, imaginaros los libros de actas. Suelen ser importantes porque ahí se deciden normalmente las cuestiones más principales de un ayuntamiento. Si nosotros esos libros de actas los llevamos hasta el siglo XVII, hasta 1600, que es cuando empiezan en la Zubia, pues tendremos una información vastísima sobre el conocimiento que nos pueden aportar, ¿no? ¿En qué condiciones, de cómo te lo has encontrado? Fíjate, pégate el micrófono que con la voz es un poquito más fuerte. Vale. No, quería decir, ¿en qué condiciones físicas o de conservación te ha encontrado el archivo? Como os decía, las instalaciones no son malas, porque tiene un archivo compacto y las condiciones de humedad en general son buenas. Sí es verdad que la documentación ha sufrido a lo largo del tiempo y hay alguna documentación que requeriría intervención. Requeriría restauración por parte de profesionales porque hay documentos que sí están en mal estado, pero en general la mayoría de la documentación está en buen estado. Quizá la que necesite una cierta intervención, pues estamos hablando de menos de un 15%, de un 10%, entonces está en bastante buen estado afortunadamente. Sí es verdad que no está muy desorganizada, muy poco catalogada, entonces te puedes encontrar en una caja pues de información de muy distinta índole, que es el proyecto que estamos ahora intentando abordar, ¿no? Saber lo que hay. Alberto, yo quisiera que la posición que me has dicho de Villa de la Zubia haga hincapié para que todos nuestros oyentes sepan en realidad lo que tienen en la Zubia. El concepto Villa El concepto de villazgo, porque es un privilegio. Y concretamente las villas se daba el privilegio de villazgo, que es un título, igual que la gente puede tener un título nobiliario, de ser un duque o ser un... En los pueblos también existía esos títulos y en este caso es un privilegio que se le da a la villa porque hacia 1630 aproximadamente lo que hace la villa, antes dependían casi todos los pueblos de la jurisdicción de Granada. Incluso los alcaldes de los pueblos pequeños, de Cájar, de Huétor, de Ogíjares, de Monachil, se elegían desde Granada. Cuando en un determinado momento hay un noble feudal, un señor feudal que intenta comprar la Zubia es muy interesante porque tiene un aspecto político de independencia que lo que hace es que para evitar que se compre por un señor feudal, lo que hace es que el pueblo se compre a sí mismo. Recaudan entre todos los vecinos para hacer que ellos sean independientes y no dependan ni de un señor feudal ni como antiguamente de la ciudad de Granada. Entonces, en función de eso, se le otorga, digamos, esa compra que se hace el propio ayuntamiento, se hace un derecho de tanteo, como podemos hacer en una casa, ¿no? Se hace y se gobierna, compra su propio autogobierno y a partir de entonces se declara la villa, la Zubia, no como un lugar, que era la categoría que tenía antes, sino como una villa, que es además la única que hay en los alrededores. Es decir, no hay ninguna otra villa hasta Otura, si no recuerdo mal, que tenga ese título y ese privilegio. Y hasta ahí puedes leer porque habrá que esperar hasta casi hay muchísimas. No, antes, hablando de los papeles, yo sí quería decir una cosa porque además yo creo que me corresponde a mí, no a ti. Es decir, que curiosamente nos hemos encontrado con cajas vacías. Cajas vacías que, bueno, de papeles en el archivo que se han perdido o han pasado a una mejor vida. Curiosamente, algunos de esos documentos lo hemos localizado por internet, en publicaciones que andan por ahí rodando,
Pero también encontramos documentos en internet que hablan de la ciudad de la villa, de la Zulia, y de lugares de la Zulia que salen en plataformas de coleccionistas y que se subastan, a lo cual algunas veces hemos ofertado, pero no hemos ofertado lo suficiente y hemos perdido la opción de compra. Esa es otra de las formas también de las que estamos trabajando para recuperar, digamos, ese archivo de la Zulia. Es decir, hay una cantidad de información en la red y hay una cantidad de gente que vende información en la red a la cual nosotros intentamos llegar, pero es complicado llegar. Imaginaros, si para nosotros es complicado, que somos una asociación, imaginaros para un ayuntamiento. Un ayuntamiento sale una oferta, le dejan un documento en oferta en 100 euros. El ayuntamiento lo ve, va a la comisión de gobierno dice que sí, sale a oferta, todavía está a tiempo, la presenta y dice que es un ayuntamiento. Un documento de 100 euros por ayuntamiento se convierte en 600 euros antes de doblar la esquina. Y eso se llega a comprarlo. O sea, es decir, el SEI se ha convertido además en un instrumento de poder llegar en las plataformas de subasta a esos documentos con mayor agilidad y mayor rapidez. Otra cosa es con el dinero suficiente, pero lo estamos intentando. Con esto lo que queremos decir es que cuando hicimos el convenio para recuperar el archivo histórico, no solo era físicamente lo que había en el archivo histórico, sino lo que podíamos encontrar en la red, en la subasta, lo que podíamos en un momento determinado ofertar para adquirir. Pero fuimos más allá. Porque Alberto me planteó en un momento determinado, dice, Antonio, aquí está el archivo del juzgado de paz, el juzgado de paz se va a trasladar y por ley los documentos del archivo del juzgado de paz se pueden perder, por ley. Se tira, se quema, por ley. Bueno, ahí estuvo Alberto Agui, hablamos con la anterior corporación y fuimos a por esa documentación y la tenemos. Y hay que estudiarla, este es otro problema. Es que esas cosas hay que estudiarlas, porque son documentos de antes de la guerra, de durante la guerra y después de la guerra. Y están ahí, metidos en cajas, que fue lo que hicimos para recuperarlo. Pero también está, como tú has dicho, lo ha dicho Joaquín antes, que no lo dice, que Joaquín es la que nos coordina. Está el archivo parroquial, pero hay otra serie de archivos privados, muy interesantes. Esto ya se lo dejo a Alberto para que lo cuente. Que yo creo que merecería la pena, desde la onda, en caso de que no escuchen, mandarle un pequeño mensaje sobre esos archivos privados. Esto es una pregunta que está ahí para Alberto y para Joaquina, vuelto sobre un que podría hablar. Bueno, además, a mí me gustaría que explicara además también un problema que tenemos con esos documentos que queremos recuperar y que a veces no es difícil luego, no solamente por fondos, sino por justificar esa compra que hacemos. Pero es que la gente que te vende un documento normalmente no te hace una factura con IVA, nada por el estilo. Por eso. A lo más que llega es que te hace un recibido. Claro, y tú has pagado con fondos de una subvención que tienes que justificar. Claro, tenemos físicamente el documento y lo recibí, pero eso en la legalidad no cuadra. Claro, y ahora resulta que nos falta un dinero que hemos usado de la subvención para comprar el documento, que moralmente es necesario, pero que entra en una especie de alegalidad del limbo, puesto que la interventora, por ejemplo, en un momento determinado no acepta ser recibir a pesar de que tengamos el documento. Efectivamente, entonces, no estamos haciendo nada ilegal, no, sino es alegal, porque decir, iba no aquí, está, ¿vale? Claro, pero tú no puedes dejar perder ese documento, moralmente no puedes. Porque el documento de historia de la suya que entendemos que es importante. Y es importante desde una fotografía antigua hasta la compraventa, el documento de la compraventa del Barichuelo. O sea que son documentos interesantes, pero claro, cuando llegamos dice, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? Pues ahora que le pongas cascada de gato que pueda. Bueno, la pregunta sigue del aire, Perdón, Antonio, que yo te interrumpa, pero lo que me estás diciendo también que encontráis dentro del ayuntamiento un tapón a la hora de vosotros poder gestionar un documento importante para este archivo. Tanto como tapón, no, es decir, la intervención se mueve con unos mecanismos legales que son sota, caballo y rey. Sí, sí. Y ahí no te puedes salir. Vale. Entonces, cuando tú compras haces, digamos, una oferta de una plataforma digital y tu oferta, pues, a la rueda a los demás y compras un documento. El que te lo vende no te hace una factura, te hace un recibí por el documento. Entonces tú tienes el documento y el recibí. Claro, pero legalmente... ¿Eso es legal? No, sí, pero legalmente un recibí no se acepta como... Sí, como... Claro, tiene que ser una factura. Entonces,
Ya que ahí no paga ni IVA ni pegas. Claro, exactamente. Pero tú si has hecho una compra, tú vas a la ferretería de la esquina y haces una compra y te da una factura. Sin embargo, ese tío te vende un documento y te da un recibo. Y dice, ¿y ahora cómo cuadramos ese vacío legal que hay? Eso es un problema. Porque es un problema para nosotros y un problema para la intervención. La intervención ve que existe un documento, que moralmente es necesario tener ese documento que hemos comprado, pero la justificación de la compra del documento no sirve para nada. Yo, desde el punto de vista legal, hombre, sirve la medida que dice, hombre, esta gente no se va a gastar y se ha ido del cubata. Pero claro, entonces ahí hay un problema. O sea que esos documentos, Antonio, son importantes para el archivo, ¿no? Claro, pero... Es que dentro de esa investigación que el CSI de la Sevilla está haciendo, esos documentos son importantísimos. Ya, pero el problema es cómo cuadramos, o sea, todavía, por lo menos, yo no lo sé, y yo creo que la interventora tampoco, y ahí estamos un poco liados, ¿cómo se cuadra ese vacío legal que hay ahí? Pues claro, porque luego la interventora, luego viene el Tribunal de Cuentas y audita al ayuntamiento. Claro. Y dice, y esto, y dice, no sabemos cómo hacerlo. Pero claro, hay que acceder de alguna manera a la adquisición y compra de eso. Porque si sale en una plataforma subasta y no lo conseguimos, ya no lo vemos más. Porque el que lo compra para tenerlo, no para volver a subastarlo. Claro, la historia. Y ahí se pierde ya y se acabó. Sigue en pie la pregunta, ¿eh? Sí, es que no sé, tenemos... Es que es tan interesante entrar en el debate que nos quedamos casi muchas veces a medias. Bueno, ahora mismo, bueno, Alberto, corrígeme, tenemos el archivo, es decir, todo el fondo documental, estamos trabajando con todo el fondo documental que hay en el ayuntamiento, que están no solamente los que pertenecen al Consejo de la Corporación Municipal, desde 1500 aproximadamente, sino que dentro incluso de ese archivo hemos encontrado ya en sí archivos privados, ¿no? Sí, digamos que es una composición, los archivos, como decía, también tienen vida propia, entonces en muchas ocasiones aparecen fondos que en principio no pertenecen al propio archivo y que han acabado ahí pues por historias rocambolescas en muchas ocasiones, por vicisitudes o por cualquier otro evento. En este caso, por ejemplo, pues dentro del archivo municipal hay, curiosamente, está el archivo de una hermandad que se llama la Hermandad de San Miguel, que además es documentación del siglo XVIII. ¿Cómo ha acabado en el archivo histórico municipal? No adelantes cosas que no lo sé. Nos queda un programa, Esto tiene otro programa. Nos queda mucho programa. Alberto, nos queda mucho programa. Esto tiene otro programa. Después claro, sí. la idea es esa, de que hay mucha documentación que por unas vicisitudes, por unas razones u otras, ha acabado en el archivo histórico, pero además es interesante porque nos permite conocer otro aspecto que quizás de otra manera no lo hubiéramos conocido, ¿no? Lo más fácil seguramente hubiera sido que ese archivo hubiera acabado o bien desaparecido porque esa hermandad desapareciese, se extinguiese y nadie se quedase con esos papeles, o el que se quedase fuera a nivel particular, o bien que hubiera acabado en la iglesia. Afortunadamente también tenemos ahí un convenio con el archivo parroquial, ¿no? Porque además, tenemos el de Juzgado de Paz, que está ahí. Que efectivamente, ese lo hemos incorporado nosotros. En este caso, la vicisitud es que sabíamos que en el traslado del Juzgado de Paz de sede, que se ha ocurrido hace poco, sabíamos que si no querían trasladar toda la documentación porque no les cabía, básicamente, por un tema de espacio. Sabíamos que la legislación lo que obliga de alguna manera es que si esa documentación no se traslada, vaya a Granada. Entonces, en Granada, curiosamente, unos días antes, salieron unas fotos publicadas en los medios de comunicación diciendo las malas condiciones que tenía el archivo de los archivos de los juzgados. Que creo que tenemos todos una imagen visual bastante grande, bastante impactante, de que estaban pues por los suelos, en cuartos de baño, es decir, no tenían posibilidad. Entonces lo que hicimos fue interceptarlo de alguna manera y evitar que saliesen de la Zubia y se incorporasen al archivo municipal. Y ahora pues tenemos que trabajar en ellos porque tienen una documentación muy interesante, porque el archivo del Juzgado de Paz no es solo el registro civil, no es solo la partida de bautismo, es que también están los juicios civiles, que aunque sean en primera instancia, pues imaginaros en una época de preguerra, en una época bélica o en una época posbélica, lo interesante que puede llegar a ser, ¿no? Los juicios de represaliados, los juicios de memoria histórica y demás, es interesantísimo. Después, el archivo parroquial, lo que decías antes, también hemos acaparado el archivo parroquial porque se firmó también el año pasado, ¿no?
perdón, Ahí. se firmó también el año pasado un acuerdo con la iglesia parroquial, con el párroco, y bueno, y tenemos creo que una vigencia de 10 años, me parece, a ver, que no recuerdo, pero me parece que también. Pero Aquí sí hay que decir una cosa, y es ¿sí? que este archivo lo conseguimos gracias a la mediación de Irene López. De Irene López, efectivamente. Porque no sabíamos cómo llegar a este archivo y le dijo, yo hago la gestión de ahí, de verdad que la hizo rápido. Sí, creo que tiene una vigencia, me parece, de 10 años. Y después hay, que es donde quería llegar Antonio, que es que la Zubia es muy rica. Es muy rica en documentación y en otra serie de archivos que en estos casos son particulares, algunos de los cuales pertenecen al fondo ya del archivo municipal, como es un archivo privado de don Antonio García de Viedma o de don José Fernández Cortacero, pero hay otros archivos muy importantes, de familias muy importantes, con un bagaje histórico importantísimo en la Zubia y en todo lo que es la comarca de la zona sur de Granada, y de Granada, yo diría que hasta de Granada capital, que están ahí y que bueno, nosotros desde aquí tenemos las manos tendidas, abiertas, y bueno. Efectivamente, nosotros lo que queremos es animar a todas aquellas personas que de alguna manera conozcan y tengan en su haber alguna documentación sobre la historia de la Zubia. Sabemos que hay fondos privados, pero el problema con los fondos privados pues suele ser eso, que muchas veces en la herencia se deshacen, en la herencia muchas veces se pierden porque no todo el mundo le da el valor que necesitan, o acaban en manos de anticuarios que a su vez lo subastan y sobre todo se dispersan. Entonces lo que sí queremos nosotros de alguna manera desde el CEI es animar a recuperar esos archivos, a que acudan a nosotros para podernos ponerlos en valor, porque no queremos no solo, nosotros no andamos con el ámbito de obtener esos archivos, pero sí, por ejemplo, extraer la información, digitalizarlos en la manera que sea posible, ayudar a su catalogación, de manera que les sirvan, si esos depositarios no quieren deshacerse de ellos, que podamos todos acceder a esa información, porque es muy interesante. Hay mucha en la Zubia. Y si quieren deshacerse de ellos, también, por supuesto. Buscamos donde sea espacio, sitio y lugar. Yo creo que llegará el momento en que eso habrá que ponerlo en valor, habrá que ponerlo en un sitio donde toda la persona de la Zubia, o fuera de la Zubia, que pueda ver esos archivos. Pero yo sí quería preguntarle también a Aurora, que la veo un poquito más reticente a entrar en la tertulia. Tiene un capítulo particular. Ella tiene un capítulo particular. Sí. Sí. De todas maneras, comentar que hoy no tendríamos que tener físicamente con nosotros, perdón, no tendríamos que tener físicamente los archivos en nuestro poder. Quiero decir que por las técnicas de digitalización, se puede tener conocimiento de ello, acceder a los documentos, seguiría perteneciendo a su propietario, y solo que nosotros estamos hablando de que son archivos privados, de propiedad privada y de titularidad privada. Entonces, normalmente son productos de familias que han tenido importancia, o de eruditos locales, también los hay, gente que ha recopilado mucha información, o bien que lo ha heredado de sus antepasados. Pero al fin y al cabo es de titularidad privada. Lo que de alguna manera nosotros ofrecemos es, si esos propietarios no saben qué hacer con ellos, nosotros podemos hacernos cargo. Pero en caso de que quieran seguir manteniendo, por supuesto, esa titularidad, nosotros nos ofrecemos generosamente para poder ayudar a clasificarlos, a ordenarlos y en su momento también a digitalizarlos, de manera que lo que dice Joaquina, que se pueda difundir y conocer todo ese patrimonio, porque no son una ni dos, sino que son bastantes familias. Además, en muchos casos, como tú dices, son familias importantes que en muchos casos han trascendido el nivel local. Entonces no solo han sido, personas de la Zubia, sino que en muchas ocasiones pues han llegado a nivel provincial o a nivel de la ciudad de Granada. Entonces resulta que hay mucha información
que no solo pertenece a la Zubia, sino que podría pertenecer a la provincia de Granada o a otros ámbitos más extensos y que está en manos privadas de alguna manera sin que se pueda acceder a ella. Y al final eso es de lo que se trata, de que esa información no quede en poder de unos pocos, sino que la gran mayoría pues, pueda acceder a ella y podamos beneficiarnos todos. Claro, porque el valor que nosotros le estamos dando al documento no es solo al documento en sí, físico, que lo tiene, evidentemente que lo tiene, y por supuesto, sino la información histórica y para los investigadores, no solamente para nosotros, sino para investigadores de muy distintos sitios. Muchísimos rangos son los que pueden venir a pueden trabajar con los fondos del archivo municipal, histórico municipal de la Zubia, que bueno, hoy tiene, que yo comentaba hoy con Antonio, que tenemos la materia prima, pero nos falta terminar el producto, es decir, necesitamos empezar a tener un punto físico de referencia donde toda esa documentación se pueda trabajar, se pueda terminar de catalogar, de trabajar, de poner valor, de clasificar, qué se puede digitalizar, qué no, qué hay que conservar, qué no se puede mover más, porque se puede perder materialmente y no se debe de tocar. Y además hay otra cosa, si queremos poner en valor, abrir al público no solamente investigador, porque la información que se da es también de la gente que vive en la Zubia y que puedan tener muchas de estos, ver la trazabilidad de su propia historia como individuos, como familias, puedan acceder en el momento en que estén en condiciones y tengamos una seguridad de que los documentos no van a sufrir y que la información se les puede ofrecer. Eso sería lo que conseguiríamos, por ejemplo, con la digitalización, ¿no? Claro, evidentemente. Se trata de favorecer y ampliar el campo de estudio para todo el mundo. Es decir, normalmente los archivos parece que pertenecen solo a los historiadores, pero hoy en día, afortunadamente, cada vez hay más estudiosos, por supuesto los arqueólogos cada vez más reconocen el valor de la información que nos puede proporcionar, pero es que hoy en día pues tenemos ambientalistas, porque en el archivo tenemos, pues por ejemplo, información sobre qué plantaciones había, sobre qué tipo de árboles existían. Entonces, a nivel ecológico, a nivel ambiental, a nivel económico, por supuesto, es decir, podemos saber qué presupuestos había en el ayuntamiento, pero además en qué se gastaba el dinero, a nivel demográfico, es decir, quién vivía, cuántas personas, cuántas había en cada casa. Todo ese tipo de información arrastra un montón de sectores del conocimiento, es decir, prácticamente a casi todos los sectores hoy en día, la restauración, el tipo de papel, es decir, son muchísimas las posibilidades. Pero incluso a nivel personal, como tú dices, Joaquina, es muy interesante. Yo siempre planteo la historia desde ese nivel muy local, desde ese nivel muy cercano, donde si yo escarbo en la historia seguramente me encontraré que mi abuelo o nuestros abuelos han participado en una guerra o han tenido consecuencias de ella, que han sido partícipes, pero es que además si voy hacia atrás seguramente encontraré que nuestros bisabuelos han estado relacionados con la guerra de Cuba o con la guerra de Adelkrim en Marruecos, y si voy más hacia atrás seguramente encontraré gente que haya participado en la guerra de la independencia, y eso es trascendiendo el nivel local a nivel nacional, pero a veces el simple hecho de conocer pues dónde vivía mi bisabuela, o dónde nació, o qué estatura tenía. En los expedientes de quinta, recordemos que se medían a los varones y se especificaba muy claramente una descripción física. Hoy a lo mejor hay personas de los que no tenemos fotografías y sin embargo podemos acceder quizá a una descripción física y te dice que es de ojos melados, de nariz aguileña, color castaño y barba cerrada, por ejemplo, ¿no? Y mide no decían 1 centímetro, porque entonces eran pulgadas y este tipo de cosas, ¿no? Otras medidas. Pues son informaciones que nos pueden llegar muy profundamente porque estamos hablando de nuestros antepasados, de las personas que han vivido aquí antes que nosotros. Entonces, la información es muy amplia, es decir, podemos saber pues absolutamente todo, los impuestos que pagaban, es decir, en algunos casos nos aparecen hasta las cartas de dote, es decir, cuánto había en el negocio del matrimonio, cuánto aportaba ella como dote y cuánto aportaba él como capital, como arras. En los procesos judiciales que intervenían, si habían tenido algún tropiezo, normalmente eran sobre todo disputas pues, entre campesinos
y ganaderos. Pues estamos hablando de otras épocas donde normalmente los pleitos son de muy andar por casa, en ese caso. Pero sí que tenemos esa información y podemos rastrearla y podemos conocer. Y evidentemente nos va a llegar a casi todos los ámbitos, en las obras públicas. Es decir, podemos saber el puente de la Zubia, cuándo se restauraba, qué se hacía, es decir, si había ahí físicamente un puente, pues, acontecimientos de la época, es decir, hay muchísima información. Efectivamente, si ha habido riadas, si ha habido sequías, periodos grandes, que toda esa información aparece recogida en todos estos documentos, que son por una parte los del ayuntamiento, que son por otra parte los de la parroquia, que son los de los archivos privados y que son otros archivos con los que nosotros queremos también llegar a acuerdos, porque hay mucha documentación que, por supuesto, porque trasciende a su ámbito o eran de otras especialidades, están en otros sitios. Pero el archivo, la Zubia, tiene la gran suerte de que ha conservado en distintos medios mucha documentación. Queremos llegar a un acuerdo con el archivo de la Chancillería en Granada, con el archivo del Colegio Notarial en Granada, con un montón de archivos, porque hay muchísima información que está ahí latente y que podemos dar a conocer. De alguna manera, la intención es favorecer, y lo que tú decías, no solo al investigador, sino también a cualquier persona de a pie que quiera saber más. Los subienses podemos saber quiénes somos hoy gracias a si tenemos acceso a conocer quién hemos sido, ¿no? El archivo nos da esa posibilidad, ¿no? Y también de pasar de esa microhistoria que decía, ¿no? A incluir esa microhistoria de cada uno, de los individuos, de la comunidad pequeñita de la Zubia, aquí a los pies de Sierra Nevada, a pasar a encuadrarnos dentro de la macrohistoria, porque evidentemente cada uno de esos legados, cada una de esas normativas que aparece en esos documentos responden también a un periodo y a una coyuntura. Un contexto histórico general que se está desarrollando y en el que estamos inmersos, por muy pequeñito que sea, ¿no? Es muy importante, me parece a mí, todo esto, ¿no? Venga, Antonio, que está levantando la mano. El dedo. El dedo. Mira, hay un tema muy interesante que lo hemos hablado algunas veces en el grupo de dirección y además se lo han comentado algunos políticos. Otra cosa es que no escuchen, pero no se lo he comentado. Decía Alberto el tema medioambiental y tal. Fíjate la idea que hemos lanzado ya varias veces, que ya como que estamos cansados de lanzarla. Cuando se ve, dice, vamos a hacer una repoblación, todo, vamos a repoblar con pino. Está bien repoblar con pino, no pasa nada. Pero ¿y si cogemos un momento concreto de la historia de la Zubia, con un listado de las plantas que había en ese momento concreto, y en esa zona que está sin repoblar, la repoblamos haciendo una recreación de cómo era, por ejemplo, el bosque en ese momento concreto? No solo estamos recuperando un espacio, sino estamos añadiendo un valor histórico que no tiene nadie en alrededor y que se convierte en un elemento diferenciador para nosotros. Los datos históricos, si se saben usar, son un gran aporte de riqueza y de economía que nos diferencia del resto. Solo la diferencia con los demás es lo que nos puede sacar de la economía en la que estamos metidos. Una economía de uso, consumo y tierra. Es una idea que hemos dicho varias veces, que la hemos comentado. Que le gusta a Ramón, la idea. Me ha gustado, pero también la cantidad de información que tenéis. Cuando vosotros dais el paso de crear el Centro de Investigación Zubia, ¿creéis verdaderamente el potencial que tenía tanto en arqueología, tanto en historia, tanto si te digo la verdad, yo ni lo intento, Ni lo intentas. No. Yo trabajo más ahora que soy pensionista que como trabajaba. No, pero me refiero a que vosotros mismos estáis viendo cómo es el potencial que en sí tiene la villa de la Zubia. Yo desde ahora en adelante, sí es verdad que me vas a sentir decir la villa de la Zubia, porque antes no tenía ese concepto, hasta que tú no me lo has aclarado, que desde el siglo XVI tenemos en el escudo, eso es Villa de la Zubia, y eso es porque no lo hemos ganado nosotros. No, lo compramos, es decir, se compró a su autogobierno, a su nivel de independencia. Su independencia. Sí, eso también es algo que debe de llenar a los zubienses de orgullo, claro, ¿sabes? De orgullo. Sí. Yo quería, Ramón, unir tu reflexión con uno de los últimos proyectos que nosotros hemos sacado del archivo, es decir, porque como os decía, el archivo creemos que debe ser algo muy vivo. Y me refiero a un proyecto que estamos llevando a cabo sobre la recuperación del trabajo
de los alpargateros y las telaras. Ah, muy bien. Yo quería un poco reivindicar como un proyecto que además pueden hacer del archivo, porque a mí me llamó mucho poderosamente la atención cuando yo empecé a catalogar que hubiera unos cuantos legajos de marina. Yo decía, de marina en un sitio de La Vega, alejado un poquito de la mar. Y no entendía muy bien. Cuando empecé a verlo, vi que efectivamente se trabajaba mucho en esos documentos. Se hablaba mucho, por un lado, de la repoblación con árboles, es decir, se cuidaba de que hubiera muchos árboles para poder tener siempre madera para disposición para poder hacer barcos, que luego se llegaba hasta los astilleros. Pero por otro lado también el tema de el lino y el cáñamo, es decir, cultivos que se proyectaron y que ahí lanzo de nuevo el hilo entre el hilo conector entre la historia local y la historia a alto nivel, es decir, desde el lino y el cáñamo que se cultiva, sobre todo el lino que se cultiva en la Zubia, hasta todo lo que son las velas que tienen la Real Armada, es decir, la Armada, algunos han hablado de la Armada Invencible, sea cual sea, los barcos que iban hasta América, los barcos que iban hasta Filipinas, en parte se nutrían con las labores que se hacían aquí sobre la crianza del lino, es decir, conectamos de alguna manera una economía muy local. Y volviendo al proyecto, nosotros lo que queremos es recuperar de alguna manera toda esa herencia inmaterial por una parte y material y física por otra, que es el trabajo de todas esas personas que durante un tiempo ejercieron de tejedores y que parece ser que hubo, cuando cayó precisamente con la batalla de Trafalgar, la Armada Española se hundió de alguna manera, entonces hubo que reconvertir, hacer una especie de reconversión industrial. Y aquí en Las Dubias se encontraron con que había muchísimos telares, muchísima gente que sabía trabajar el tejido y había que transformarlo de alguna manera, había que hacer algo. Entonces derivaron hacia el trabajo de alpargatería, que también lleva su parte de tela en la alpargata. Y las maromas, efectivamente, las cuerdas, evidentemente. Entonces, lo que antes eran cuerdas para los barcos, de repente aparecieron para hacer todo lo que es la tela, la suela de la alpargata, efectivamente. Entonces, conectamos ahí con un trabajo que a lo largo de muchos siglos se ha ido estando en las manos de los hombres y mujeres de la Zubia, y que hoy prácticamente casi ha desaparecido de la memoria, y lo que queremos es de alguna manera recuperar todo ese trabajo, y además con una connotación muy especial como es la especialización por género, donde las mujeres se dedicaban a lo que es la parte del tejido, en este caso se derivaron hacia los telares y las telaras, y los hombres se dedicaron a la parte más fuerte, a la parte de lo que es la alpargatería. Dentro de la alpargatería también las mujeres hacían la parte del tejido, ¿no? Con lo cual tenemos una especialización de género mucho antes de que se hablase y de que se inventase el término de especialización de género, curiosamente, ¿no? Y sobre todo eso ha dado lugar a que durante mucho tiempo las trabajadoras de las talaras, como las conocemos aquí localmente, hayan tenido una independencia, una cierta independencia económica y una entidad propia, de manera que eso ha dado lugar, o creemos por lo menos, y queremos demostrarlo de alguna manera con nuestro proyecto, a que esa cierta independencia es el germen de que hoy la Zubia tenga pues una de las asociaciones más antiguas de mujeres de toda la provincia de Granada, sino la que más, de que haya un tejido productivo y haya habido siempre muchas comerciantes, mujeres que han sido las que han llevado los negocios, y hoy sigue siendo la mayoría de las mujeres quienes están al cargo de los negocios y de las empresas y las pequeñas y medianas empresas, que aquí le lanzo el capote a Aurora, ya que ella es la... Formo parte, a ver, sí, de la directiva, formo cuéntalo. parte como vocal de la directiva de ACEM, que es la Asociación Empresarial y Comercial de Mujeres de la Zubia, no sé si se me escucha bien. Tú no tengas miedo, no tengas miedo de hablar al micro. No tengo miedo, háblale. Es una primera vez y entonces algún percance vamos a tener. Y he perdido el hilo de lo que estábamos hablando. Se llama la asociación. Sí. De que las mujeres... Justamente, el tejido empresarial justamente femenino es muy porque importante en esta la Zubia. asociación también creció un poco al hilo de eso, de una
unos estudios que se hicieron cuando se ha hecho el plan integral de igualdad que se ha llevado a cabo a través de la corporación anterior del ayuntamiento, en el que una de las informaciones que se dieron es que justamente, no sé si es el 80-85% de la actividad comercial o de los comercios son regentados o las trabajadoras, quien lleva son mujeres, y era una oportunidad o un momento como idóneo pues para lanzar esta asociación que bueno, pues está abierta a todo el mundo, no es que esté solo para ser formada por mujeres, pero que esta iniciativa vino de esta manera y en la que esperamos poder tener una actividad un poquito mayor en cuanto nos vayamos consolidando y podamos tener la economía también que nos lo permita y bueno, pues estamos ahora mismo también en conversaciones ya con la actual corporación para ver qué medida o qué podemos hacer de nuestro. Bueno, Joaquina, sí, escuchaba ahí a Aurora Pulido, ¿no? Que está aquí, bueno, no solamente por pertenecer a esa asociación, no, sino porque pertenece, la hemos acaparado en el CEI y os la presento un poquito porque, bueno, los demás ya nos conocéis de otras veces. Aurora Pulido es licenciada en Geografía y Historia de la Universidad y de Granada, y se dedica profesionalmente al diseño gráfico, a la ilustración, al dibujo arqueológico, porque gran parte de su labor profesional la ha desarrollado durante más de 15 años como parte integrante del servicio de arqueología del cantonal de Friburgo en Suiza, ¿verdad? Sí. Trabajando pues dentro de lo que requería. Lo que se requería. Lo que se requería. Sobre todo en las labores gráficas, de documentación gráfica, en todo el campo que abarca, que es mucho, porque es desde el dibujo de objetos, el dibujo de campo, hasta luego el plasmarlo en la monografía, en los estudios, en la y unas ilustraciones de recreación preciosas, que os lo digo yo, que ya he estado bicheando por su trabajo. Y bueno, y cuando llega al 6, bueno, pues ahora lleva tiempo con nosotros, ahora ha pasado a formar parte de la Junta Directiva, asume el área responsable del área de arte, porque Rosa Gamero, nuestra compañera, pues ahora con el tema del ayuntamiento, pues tiene menos tiempo y entonces... Que hay que decirlo, que se escaquea, siempre que venimos a hacer cosas se escaquea, ¿eh? Se lo digo para que si lo está escuchando, que sabe que tiene una cita con nosotros. Que tiene una cita con vosotros. Y no podemos decir nada, no estamos amenazando. Y además es la tesorería, como decía antes, Antonio se va a encargar también de la tesorería, pero ella hoy viene a hablarnos porque además, no sé si utilizar la palabra comisaria es muy grande todavía, ¿no? Pero si llaman así. Pero si llaman así, yo no sé. Sí, a mí también me suena. Ahora a mí me dicen aquí el comisario también. Es la comisaria, bueno, es la responsable de que hasta la Zubia llegue ahora, hoy, esta mañana han estado descargando una preciosidad de exposición. Sí. Cuéntanoslo y dinos quién viene, qué es lo que nos trae. Pues mira, tenemos la suerte de que va a exponer aquí en la Zubia, en el Centro Carmen Jiménez de aquí, el artista José Manuel Peña. Él es granadino y su vientre por parte de padre, por cierto, que su padre se inició en el oficio de alpargatero. O sea que tenemos una unión aquí con la conversación que nos traíamos, que no hace falta que lo que haga el CEI siempre esté relacionado estrictamente con la Zubia, pero siempre hay ahí un hilo. Este artista granadino es también arqueólogo, su primera formación creo, es pintor, artista gráfico y sobre todo desde el año 2003 fundó y dirige La Estampería, que es una empresa que se orienta a potenciar el grabado, los libros de artista, que son maravillosos libros, la arte gráfica y la elaboración del papel hecho a mano, que es otra de las labores que lleva a cabo desde 2005 creo, y el paper art, que es pues maravillas de arte. Y que puede que venga a dar un curso de hacer papel. Puede, eso sería genial, porque un taller lo hemos hablado con Rosa y estamos viendo los presupuestos. Pero bueno, eso está por ver, pero sería genial, la verdad que sí.
Y bueno, pues lo que nos va a presentar, bueno, es una artista de gran renombre que ha expuesto y que tiene colecciones desde la Biblioteca Nacional en Madrid, la Calcografía Nacional en Madrid, en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, la República Dominicana, en el Museo del Hermitage en Leningrado, en Bielorrusia, en el Museo de Grabado Español Contemporáneo, la Casa Real, Presidencia de Gobierno, Universidad de Granada, en fin, por decir un poco el nivel y la categoría de este artista. Y bueno, lo que nos trae, ya... Lo que nos trae, pero di el nombre porque a mí me parece un nombre precioso, que es Cantos de Sirena. Cantos de Sirena. Es un nombre precioso el que tiene la exposición. Y que ya veréis que es realmente, porque es una obra que como que evoca eso, como unos cantos. La música y el color y el agua, está todo interconectado. La música no es que haya música, pero es como que te mete también, te sumerge en las profundidades con esa sonoridad que tiene el color y que te lleva a ese ambiente, aunque hay dos partes, una doble vertiente en esta exposición que se ha traído, que viene justamente de Nerja, es lo que venía esta mañana de desmontar la exposición aquí y ahora viene aquí, con la mayoría de la obra inédita, solamente se ha visto ahora en Nerja. Entonces, por una parte hay una temática son reinterpretaciones del Jamán Real y recreaciones cromáticas de la Alhambra. Y por otro lado está este mundo de inmersión en los arrecifes marinos, de color, de fantasía, que yo creo que le va a encantar a todo el mundo, vamos, y es una obra... La exposición la vamos a poder ver desde el 17 de octubre, la inauguramos a las 8:30 y hasta el día 10 de noviembre. En el Carmen Jiménez. En el Carmen Jiménez. Eso desde luego es una maravilla. Yo te tengo que tener aquí para el programa, ¿eh? Antonio se tiene que acostumbrar al micrófono. Sí, Yo sí quiero lanzar, de aquí estamos terminando el programa, nos quedan pocos minutos, una pregunta a los cuatro. ¿Por qué esta historia no se cuenta en los colegios? Vamos, que si con la tablet, con esto, con lo otro, con esto, pero la historia verdadera que vosotros estáis contando aquí a todos los oyentes de Granada por directo, ¿por qué esto no se cuenta a los niños también? Si Yo esa pregunta, os la vamos a los cuatro. Mira, yo te pregunto esto desde mi punto de vista. Si quitas 8 horas para dormir, 4 horas para comer y el resto lo estamos dedicando a la investigación hacia adelante, los proyectos en los que estamos metidos, es que físicamente no hay más. O sea, o viene más gente y se encarga de esto y nosotros le damos toda la información y la base de la información, pues que no damos abasto. Simplemente es una cuestión de tiempo y de recursos. O sea, los que estamos ya superados, no, desbordados, diría yo. Entonces, claro, yo sé que eso es muy interesante en la escuela. La exposición que tenemos que diseñó Alberto, que es la de la leyenda del laurel y la literatura del siglo XIX, la queremos llevar a la escuela. A ver si hablamos con los directores, no te digo. Eso sí es verdad, a mí me deja un poco fuera de juego porque, claro, hace falta gente para poder llevar este proyecto, ¿no? Nosotros de todas maneras este año ya hicimos una primera aproximación durante el verano, hemos estado haciendo, enseñando las cuevas de una manera divertida, amena, haciendo recreación histórica, por llamarlo de alguna manera, de tal manera que los niños enseñarles las cuevas, cómo vivían, cómo no. Lo hemos hecho también en los baños, que bueno, que sabéis que todos los sábados primeros de mes la gente que quiera y puede venir a visitar los baños, que se abre, que se explican, Irene, Antonio, vea, estamos allí para explicarlo. Y se ha hecho también recreación, se ha trabajado con ellos, pero dentro de lo que es el diseño curricular que tienen ellos es difícil, tiene que ser una actividad paralela o una actividad, una salida que programen y que esté ahí de acuerdo con los profesores de historia de cada uno de los institutos. También para eso hay que tener un material, hay que preparar unos cuadernillos, hay que preparar unas enaras, no sé, pues un vídeo, algo que se diseñe para que sea atractivo, ¿vale? También y que nos sirvan para todas las edades y que el profesor pueda trabajar antes, durante y después con los niños
dentro de lo que es también el currículum o la formación que ellos tienen obligatoriamente que impartir en su trabajo. No estaría mal, esto es un planteamiento colaborativo, de trabajo colaborativo con las escuelas, que sería a lo que nosotros estamos totalmente abiertos, pero bueno, que seamos conscientes que no es que lo tengamos cerrado o vetado, es que para hacer ese trabajo hay que tener un respaldo y hay que tener, como dice Antonio, gente trabajando, y tenemos que también tener presupuesto para poder realizar un material digno que poder llevar. Es decir, porque si vamos nosotros 4, como estamos aquí, y le hablamos a los niños y a las niñas de la Zubia, posiblemente nos escuchen las 15 primeras horas, minutos, perdón, cuando mucho, y los más grandes menos. Entonces nos escuchen, pero después no es ofrecerles solamente el conocimiento, hay que hacérselo atractivo, hay que ver y incluirle el amor, más que el conocimiento en sí, concreto de un hecho, claro, el amor a conocer, su afán por saber, ¿sabes? Porque estos temas le llenen y sean capaces en un momento determinado, sino ahora, de adultos, de decir, caray, voy a ir a esta charla, voy a esta conferencia, me voy a meter en este grupo de trabajo. Y sí, conseguiremos quitarlo pues de las tablets, que son buenas en su medida y demás, pero bueno, hay que tener, no es que no queramos. Hay que tener tiempo. No es tiempo solo, no es tiempo, es recurso. Porque tiempo, todos los que estamos aquí, estamos sacando de donde no hay dinero de por medio. Esto es un trabajo que hacemos voluntariamente con gusto, al servicio de los demás. ¿Qué? Todo altruista. Nosotros hasta ahora sí. Hasta ahora sí, ¿vale? A veces el tema educativo lleva, Ramón, está muy encorsetado precisamente por las programaciones, por todo cómo funciona, digamos, todo el procedimiento que ellos tienen que llevar a cabo. Entonces eso significa que hay que aportarles una documentación, una información a los profesores, además adaptada a niveles, es decir, no me vale lo mismo para primaria que para secundaria, que para infantil, que para... Entonces todo eso es un esfuerzo añadido. Y además, en muchas ocasiones, es un esfuerzo que tienen que hacer incluso los propios profesores, porque no entra dentro de sus objetivos curriculares, sino que lo tienen que implementar dentro de una programación, adaptarla. Todo eso significa que al final tiene que haber un profesorado que esté dispuesto también a sacrificar parte de su tiempo para invertirlo. Y es complicado. Es un problema más añadido, ¿no?, a todo lo que... Pero desde luego nosotros estamos abiertos a colaborar con todos los centros escolares que hay en la localidad y fuera de ella, ¿no?, por supuesto. A ver lo que dice Aurora, ¿no? Sí, no, yo iba a abundar un poquito en lo que ha dicho Alberto, que me ha adelantado. Pero es verdad que hace falta también voluntad propia por parte del profesorado, porque muchas veces están saturados y necesitan eso, tener también esa misma ilusión o ese mismo convencimiento de que son cosas útiles y necesarias para que también se impliquen. Bueno, pues como ven todos nuestros oyentes, un programa más que interesante. Me ha encantado, Antonio. Gracias a los 4 por estar aquí para llevarle a los oyentes todo lo que es la historia también de la Zubia, ¿no? Hay mucha gente, yo el primero, que no conocía esa historia, además con la edad que tengo, pues no la conocía. Y hoy me ha abierto los ojos, Alberto, pero bastante bien. Así que yo agradezco que estos programas que hacemos los primeros lunes de mes, Antonio, que sigamos. Por lo menos tratar de que todos nuestros oyentes puedan saber, ¿no?, lo que tenemos, el patrimonio que en sí tiene la Zubia. Pues ya. Hombre, por supuesto, tener el decirle a los oyentes que el próximo programa cambiamos de terna, como se dicen en nosotros. Va de muertos. Vamos a hablar de la antropología física y de la antropología forense y de cómo se monta la historia a partir de las excavaciones de la necrópolis o cementerio. Bueno, pues también estará más que interesante, más contigo con un arqueólogo como tú. No, y viene Verónica, que es antropóloga forense, que desde el 6, que es la que está estudiando los muertos de la carretera, los muertos de la villa romana, los muertos de la escuela de la Zubia, en fin. Pues muy bien, Antonio, pues yo lo dicho, os agradezco que hemos estado ahorita, que hemos hecho en participar sobre todo en esta tertulia tan amena en la cual habéis participado y en la cual
yo me siento más que honrado de tenerlos aquí en los estudios de Granada por directo. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y nosotros lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar, pero nos vamos con el escaparate de Granada por directo porque llega el deporte, llega Luis Navarro y llegamos para hablar de fútbol.